En las prisiones más brutales de un Brasil gobernado por el autoritarismo, presos políticos y delincuentes comunes compartieron celdas y forjaron una estructura que transformaría para siempre el crimen en América del Sur. Lo que comenzó como una alianza nacida de la adversidad carcelaria se convirtió en el Comando Vermelho, un imperio ilícito que demostraría que las favelas podían ser más poderosas que los propios gobiernos. Aquella hermandad, fundada con ideales de protección mutua, evolucionó hasta transformarse en un ejército de miles de hombres capaz de dominar el narcotráfico entre Sudamérica y Europa. Sus integrantes perfeccionaron el arte del asalto bancario hasta niveles militares y ejecutaron fugas espectaculares en helicóptero, consolidando una reputación de audacia y violencia sin precedentes. Esta es la historia del Comando Vermelho, la organización que protagonizó la redada policial más inusual y sangrienta en la historia reciente de Río de Janeiro. En lo que parecía ser un día más en la cálida y playera ciudad de Río de Janeiro, un momento de dolor y de justicia se posaba incólume sobre los barrios populares, llenos de penuria. Se trataba de una operación bautizada como la Operación Contención y fue concebida en las frías oficinas del poder, una pesadilla planeada durante meses que al desatarse teñiría las favelas de carmesí. La Policía Estatal movilizó sus fauces ese 28 de octubre de 2025. 2.500 policías y soldados descendieron al amanecer sobre los complejos de Peña y Alemão, en el norte de la ciudad. Su objetivo era el Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas e importantes de Brasil, una entidad tan arraigada en la miseria como los cimientos de las propias favelas. Resulta que, según un periodista especializado en asuntos delincuenciales, varios de sus integrantes en los últimos años habían estado a la ofensiva por esos lados, recuperando el territorio que una vez perdió ante su principal rival, el Primeiro Comando da Capital. Poco se sabe de las barbaridades que llegaron a ejecutar en nombre de su reclamación, pero no debieron ser pocas para escandalizar a las autoridades del Estado. Todo inició con una emboscada meticulosa. Las unidades de operaciones especiales se ocultaron en las laderas boscosas que circundan aquellos suburbios improvisados, esperando entre matorrales, como cazadores al acecho, para atraer a los sospechosos hacia su trampa. Fue en esas espesuras donde la mayoría de los asesinatos encontraron su escenario. Quienes debían perecer ese día, acorralados, respondieron con fuego a las fuerzas gubernamentales, desatando escenas de caos en las calles, transformadas en un campo de batalla improvisado y despiadado. No era extraño saber por qué respondieron con tanta agresividad. La estrategia oficial fue una ofensiva a gran escala que combinó el poder de fuego tradicional con tecnología de última generación. El paisaje sonoro de las favelas ese día no fue el de la samba, sino el estruendo de fusiles, el zumbido de drones sobrevolando los callejones y el ruido de helicópteros y vehículos blindados abriéndose paso. Los criminales no se quedaron atrás en esta escalada. Su respuesta combinó tácticas de incendio de barricadas para obstaculizar el avance policial y en un giro que muestra la evolución del tipo de faenas que desarrollan, utilizaron drones adaptados para lanzar artefactos explosivos. El resultado, una vez disipada la pólvora, fue una cifra que helaba la sangre a cualquiera. De hecho, un gran conmocionado fue el mismísimo presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó encontrarse asombrado de que el gobierno federal hubiera sido mantenido en la ignorancia, sin previo aviso ni solicitud de cooperación. La autoridad estatal, encarnada en el gobernador Cláudio de Castro Silva, afirmó inicialmente que los muertos eran 58, incluyendo a 4 policías, y celebró el operativo como un éxito y como un día trascendental en la lucha contra la delincuencia organizada. Parte del éxito se encontraba en que tomaron 118 armas y más de 1 tonelada de drogas. Pero la verdad se alzó desde las calles ensangrentadas. La oficina del defensor público desmintió aquella versión oficial, pues los números parecían ser más escandalosos de lo que la máxima autoridad estatal estaba dispuesta a admitir. La cifra real de muertos habría sido de 132 almas, siendo la redada más mortífera en la historia de Brasil. Al día siguiente, el horror se materializó en una plaza de Penha. Decenas de residentes, con el corazón destrozado y la rabia incandescente, se congregaron frente a los cuerpos de sus seres queridos, tendidos sobre el frío suelo. La consigna se escuchaba en cada esquina: justicia, justicia.
Cánticos y reclamos se elevaron hacia el cielo, un coro desgarrador que resonó frente a la sede del gobierno estatal apenas unas horas antes de que los forenses se presentaran a recuperar los restos. El dolor de una comunidad se transformaba en protesta y en una exigencia de dimisión para el gobernador. Ninguno de los presentes dudaba en calificar los hechos como una masacre. La vida en los barrios se paralizó. Los colegios cerraron sus puertas, una universidad local canceló sus clases, las carreteras fueron cortadas y el comercio en ambos distritos murió ese miércoles, ahogado en el miedo y el duelo. Mientras el gobernador Castro se aferraba a sus investigaciones forenses en curso, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó que se le rindieran cuentas, convocando una audiencia con los jefes de la policía. Casi medio siglo de historia es lo que separa los humildes orígenes del Comando Vermelho de los sangrientos episodios recién narrados. Su trayectoria comienza en la década de los 70, concretamente en 1979, en el Instituto Penal Cándido Méndez, en Isla Grande, a más de 100 kilómetros de la capital. Allí, en ese lugar aislado, se produjo un cruce de caminos que definiría el futuro del crimen organizado carioca. En aquel entonces, el país era gobernado por un régimen autoritario conocido como la dictadura militar brasileña, un período que se extendió desde el golpe de Estado de 1964 hasta 1985. Este sistema se caracterizó por el control directo de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno, una censura férrea a los medios de comunicación y una represión violenta contra cualquier opositor político. Sobre estos últimos recaía la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos bajo métodos crueles e inhumanos. Tanto así que la etapa más cruda de esta represión pasó a los libros de historia con el elocuente nombre de Años de Plomo. Paradójicamente, mientras los máximos dirigentes políticos promovían un ferviente nacionalismo y una doctrina de seguridad nacional obsesionada con eliminar la oposición política, al mismo tiempo fue creando, casi sin querer, las condiciones perfectas para que el crimen organizado brotara y se fortaleciera, especialmente dentro del sistema penitenciario y en las favelas. Hasta ese momento, los reclusos tradicionales, muchos de ellos en esa condición por atracos a bancos y con poca o ninguna educación formal, desconocían por completo sus derechos básicos. Los presos políticos, por su lado, eran en su mayoría jóvenes de clase media, con ideales revolucionarios, inspirados por el radicalismo. Fueron encarcelados junto a esos delincuentes comunes, creando un caldo de cultivo único. Fue en la convivencia forzada con los presos políticos donde comenzaron a aprender sobre leyes, procedimientos y cómo negociar para mejorar sus condiciones carcelarias. Esta transferencia de conocimiento fue fundamental. Una profesional de la sociología lo explicaba en estos términos. Comando Vermelho nace en el interior de las prisiones, en el corazón del propio Estado. En la convivencia con las personas detenidas por la Ley de Seguridad Nacional. Inicialmente se hacían llamar Falange da Seguranza Nacional, luego pasó a llamarse Falange Vermella y posteriormente fue la prensa quien los bautizó como Comando Vermelho. El término vermelho, que en portugués significa rojo, no era ninguna casualidad, aunque su significado evolucionaría con el tiempo. Sin duda, desde que incorporaron esa palabra, fue un guiño directo a los presos políticos de izquierda que compartían celda con los delincuentes comunes. El color, tradicionalmente asociado al comunismo y a las luchas igualitarias y de clase, simbolizaba la influencia ideológica que estos reclusos ejercieron en la formación inicial de la facción. Y bueno, Comando reflejaba la aspiración de crear una estructura coherente y disciplinada, con un mando claro que les permitiera enfrentar colectivamente las condiciones adversas, la represión sistemática y los malos tratos por parte del Estado. Uno de sus fundadores más emblemáticos fue William da Silva Lima, alias el Profesor. De acuerdo con su relato, el origen del grupo efectivamente respondía a una necesidad de orden y protección mutua en un ambiente extremadamente hostil. Los primeros estatutos del grupo se centraban en principios de solidaridad entre los presos, defensa colectiva contra los abusos del sistema y la creación de un código de conducta interno. Otro de sus fundadores principales, quizá el más importante de todos, fue Rogerio Lem Gruber, alias Bagullão. Su liderazgo fue de los menos convencionales y al mismo tiempo de los más imponentes, pues desarrolló una peculiar política de relaciones públicas.
ayudaba financieramente a los residentes de las comunidades, distribuía libros entre los niños y luego les pedía que le entregaran un resumen de la lectura. Esta combinación de benefactor social y profesor particular de Lampa le servía para cimentar el respeto y la autoridad más allá de los muros de la prisión. Prácticamente le hacía olvidar a los demás que estaba preso por asaltar bancos, por homicida y por traficar con sustancias prohibidas. Más allá de estos detalles, con la entrada en vigor de la ley de amnistía en 1979, se produjo una curiosa separación de caminos en las cárceles brasileñas. Los presos políticos, aquellos idealistas que habían inspirado la creación de esta pandilla, recuperaron su libertad y retomaron sus vidas lejos de los barrotes. Sin embargo, sus antiguos compañeros de celda, los delincuentes comunes, se quedaron allí, enjaulados. De pronto, la lucha por la justicia social dentro de la prisión perdió casi todo su motor intelectual y su brújula ideológica. Quienes se fueron eran, en cierta forma, los teóricos de la organización. La partida de los políticos dejó un vacío que pronto sería llenado por intereses mucho más bajos y terrenales. Ante este nuevo escenario, los miembros de la ahora renombrada Falange Vermella tuvieron que reinventarse, y vaya que sí lo hicieron. El color vermelho, que antes simbolizaba la inspiración política y la resistencia contra la dictadura, comenzó a teñirse de nuevos significados. Ahora representaba la rebelión abierta y el enfrentamiento armado contra el Estado. Sin ideologías, solo querían hacer lo que les provocara. Por eso mismo, a partir de 1980, solo un año después de la amnistía y en los años siguientes, protagonizaron una serie de fugas espectaculares de la prisión de Isla Grande, un lugar que por sí solo ya era conocido coloquialmente como el caldero del infierno. Y no fueron pocos. Más de 100 reclusos lograron escapar, demostrando una audacia y una capacidad logística inusuales. Las estrategias para recuperar la libertad fueron variadas e ingeniosas. Muchas fugas se realizaron en grupo, aprovechando la relativa accesibilidad al mar que ofrecía la isla. Los barcos se convirtieron en el medio de transporte preferido para estos viajes no autorizados hacia el continente. Un caso que se volvió emblemático fue el de José Jorge Saldaña, alias De Bigode. Tras escapar en una embarcación, no se limitó a esconderse. Protagonizó un intenso tiroteo con la policía en la Ilha do Governador, dejando claro que la fuga no era el final, sino el comienzo de una nueva y más violenta etapa. Pero si hay una fuga que parece sacada de una película de Hollywood, esa fue la de José Carlos II Reis Encina, alias Escadiña. Y en un acto que dejó boquiabiertas a las autoridades, un helicóptero alquilado por sus cómplices aterrizó cerca de la prisión durante el horario de visitas. El piloto fue forzado a realizar la maniobra y para completar la hazaña contaron con la inestimable colaboración de un guardia penitenciario que facilitó el acceso. Esta fuga aérea no solo fue un golpe de efecto mediático, sino una demostración de que el Comando Vermelho ya tenía la capacidad de operar con un nivel de sofisticación y de corromper al propio sistema penitenciario. Y es que estas más de 100 fugas registradas no fueron actos desesperados e individuales, sino operaciones muy bien planeadas que contaron con apoyo externo y una articulación meticulosa. Lejos de ser simples evasiones, se asemejaron a acciones de guerra urbana, diseñadas no solo para recuperar la libertad de sus miembros, sino para fortalecer y expandir el poder de la facción más allá de los muros de la prisión. Una vez fuera de allí, los antiguos reos se labraron una reputación espectacular a través de una actividad que siempre ha capturado la imaginación popular: los asaltos a bancos. Su puesta en marcha marcó su transición definitiva de ser un grupo que solo importaba dentro de las prisiones a convertirse en un poder criminal con una presencia ineludible en las calles. Aunque se debe aclarar que la fascinación por los bancos no era nueva para sus miembros fundadores. De hecho, en los días de la prisión de Isla Grande, los robos financieros ya eran un interés común por parte de prisioneros comunes y de presos políticos. Durante la dictadura, estos delitos eran catalogados como de seguridad nacional, especialmente cuando se cometían para financiar la resistencia política, lo que dotaba al acto de un aura de rebeldía que trascendía la mera fechoría. Ahora, los miembros restantes, con experiencia en la materia antes de caer esposados y libres de cualquier atadura ideológica previa, reorganizaron estas actividades con una mentalidad puramente empresarial.
Los asaltos a bancos dejaron de ser un acto de resistencia para convertirse en el sostén de la empresa que juntos habían formado. Lo que hizo emblemáticos estos robos no fue solo la cantidad monetaria sustraída, sino la metodología, el uso de armas de grueso calibre, explosivos y tácticas que hasta entonces solo se veían en contextos de guerrilla urbana. La prensa y las autoridades no podían ignorar la osadía y la precisión militar con la que actuaban. El dinero en efectivo obtenido a punta de pistola era jugoso para ellos. Tanto así que, a partir de cierto punto, sintieron que hacía falta recaudar un poco más. Por eso, detrás de esta fachada de violencia casi cinematográfica, una de las primeras y más cruciales innovaciones del Comando Vermelho fue la institución de un fondo común ideado por el mismísimo Bagullao. Se trataba de un sistema alimentado por un diezmo obligatorio sobre las ganancias de todas las actividades delictivas que sus integrantes realizaban en libertad, que funcionaría como la caja chica del entramado. Y a diferencia de los atracos bancarios, estos recursos no se destinaban únicamente a financiar nuevas operaciones, sino que tenían un propósito estratégico interno: aliviar las duras condiciones de vida de los presos. Allí entraba el comprar alimentos, medicinas o simplemente sobornar funcionarios para obtener un mejor trato. Todo esto pasaba por ese fondo y no era mera caridad. Era una brillante estrategia de poder. Al proveer bienestar donde el Estado demostraba incompetencia, reforzaban su autoridad y se ganaba la lealtad inquebrantable de la población carcelaria, transformando esos espacios en su fortaleza y centro de reclutamiento. Y con el botín obtenido por ambas vías, vino un giro estratégico crucial. Optaron por invertir en el sector emergente de la cocaína. Todos los factores se fueron alineando para facilitar esta transición, pues Colombia ya era un productor fundamental de la mercancía, y esto había provocado cambios en las rutas internacionales del narcotráfico. Brasil, por su lado, descubrió que tenía un talento especial para un sector de la logística internacional que no aparecía en los folletos turísticos: convertirse en la principal ruta de tránsito para la cocaína con destino a Europa. Esta vocación no fue casualidad, sino el resultado de una combinación casi perfecta de factores estratégicos, geográficos y socioeconómicos. La geografía fue el primer y más obvio aliado, pues los cariocas compartían continente con los grandes productores de cocaína de la época: Perú, Colombia y Bolivia. Pero no fue solo la proximidad lo que decidió la cuestión, ya que las rutas tradicionales, esas que pasaban por el Caribe y Venezuela, comenzaron a sufrir una mayor presión y vigilancia. Los traficantes, siempre pragmáticos, simplemente buscaron caminos alternativos. No obstante, una buena ubicación en el mapa no habría sido suficiente sin un entorno operativo favorable. Aquí es donde entraron en juego dos elementos cruciales: la corrupción y la falta de control. El soborno a funcionarios públicos se convirtió en un lubricante esencial para que la mercancía ilícita fluyera sin mayores obstáculos. Aunque durante esta década se intentó fortalecer la fiscalización de los productos químicos necesarios para procesar la cocaína, como el éter y la acetona, el desvío de estos precursores para su uso local o reexportación siguió siendo un problema persistente. Y definitivamente, la presencia de organizaciones como el Comando Vermelho proporcionó la infraestructura necesaria en tierra para gestionar todo a gran escala. Sí, al igual que tantos otros, habían encontrado el negocio del siglo. Es que como si aquellos factores no fueran suficientes, se dieron cuenta de que el narcotráfico era mucho más lucrativo de lo que venían haciendo hasta ahora, y aunque no estaba exento de peligros, presentaba un riesgo menor comparado con los espectaculares y mediáticos atracos a entidades bancarias. Bajo estas condiciones, dieron el salto. Los estupefacientes procedentes de Bolivia y Perú cruzaban las porosas fronteras terrestres y recorrían rutas internas a través de estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo y Amazonas, hasta llegar a puertos clave como Santos, Itajaí y Paranaguá, desde donde zarparían, escondidos en contenedores rumbo al viejo continente. Y para rematar, ellos mismos comenzaron vendiendo drogas a pequeña escala en las favelas de Río, estableciendo sus puestos de venta en los estratégicos morros que dominan el paisaje de la ciudad. Pero el narcotráfico en sí les traía nuevos desafíos logísticos. Es obvio, nadie puede denunciar el robo de sustancias prohibidas. Por eso,
El creciente negocio trajo consigo una necesidad inevitable: más armas. La necesidad de proteger sus puntos de venta, sus rutas de distribución y su mercancía de otras facciones rivales y de la propia policía impulsó una militarización acelerada del grupo. Desarrollaron una estructura jerárquica y militarizada, con lo que ellos llaman dueños del morro, es decir, una suerte de gerentes locales que supervisaban las operaciones y a los soldados armados en la primera línea. Con el advenimiento de la década de los 90, el Comando Vermelho era básicamente el dueño del 90% de las favelas de Río de Janeiro, un monopolio territorial bastante impresionante. Aunque claro, su reinado rara vez fue tranquilo. La constante lucha por el control de estos barrios con sus rivales, el Terceiro Comando Puro y los Amigos dos Amigos, se convirtió en una guerra de desgaste. De hecho, existe un hilo conductor que une las prisiones de esa urbe con las de São Paulo, una línea trazada por la influencia sutil pero profunda del Comando Vermelho sobre el que sería su heredero y eventual rival, el Primeiro Comando da Capital. Y es que, en las cárceles de la segunda de las ciudades mencionadas, un grupo de reclusos observaba y aprendía de los primeros. De ahí nacería este último grupo, que adoptó una parte fundamental del modelo de los otros. Tomó como inspiración su forma de operar dentro del sistema penitenciario y su ambición de control territorial, pero no se limitaron a copiar, sino que perfeccionaron el modelo, dotándolo de una jerarquía aún más rígida y un sistema de células que controlaban áreas específicas. Durante muchos años, esta relación de alumno y maestro se tradujo en una alianza estratégica. Esta colaboración resultó mutuamente beneficiosa mientras ambas expandían sus operaciones y consolidaban sus respectivos poderes, con el Comando Vermelho en Río de Janeiro y el Primeiro Comando da Capital en São Paulo. La amistad no sería para siempre y también les llegaba la presión constante de las autoridades manifestada en varias detenciones a lo largo de la década. Fue, sin duda, una etapa de golpes significativos. Uno de los capturados más sonados fue Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beiramar. Hasta su arresto en 1994 se había labrado una fama de narcotraficante de alto perfil, con un currículum que incluía tráfico internacional de drogas y una aplicación de la violencia que no dejaba dudas sobre sus métodos de gestión. Su captura, fruto de una meticulosa operación policial en una zona bajo su control, fue un hito que mostró que incluso los más escurridizos podían tener un mal día. Pero la lista no terminaba ahí. Márcio dos Santos Nepomuceno era otro pez gordo cuya influencia se extendía por La Rocinha, una de las mayores favelas de Río. Llegar hasta él requirió una investigación intensa y operaciones específicas que culminaron con su arresto en la segunda mitad de la década. Cerró esta trilogía de detenciones estelares Elias Pereira da Silva, alias Elias Maluco, quien fue interceptado por la ley en 1999 tras una larga persecución. Tenía un historial de crímenes brutales que incluía asesinatos de rivales y figuras de autoridad. Si se quiere, era un trofeo especialmente valioso para las fuerzas del orden. Las tácticas para dar con ellos incluyeron infiltraciones, vigilancia prolongada y en no pocas ocasiones enfrentamientos armados directos. Esta combinación de guerras fratricidas y la persecución policial hizo que, durante esta temporada, su poder pasara desapercibido más de una vez. Ni en ese siglo ni en el siguiente lo serían. Porque bajo el manto lúgubre de un miércoles 15 de junio de 2016, a la hora octava de la noche, la zona de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, presenció la fatalidad. Allí, en la popular avenida Teniente Herrero, frente al mercado municipal, la tranquilidad del barrio San Gerardo sería quebrada para siempre. Jorge Rafaat Toumani, alias Saddam, un hombre de dualidades funestas, ya que era un próspero empresario de neumáticos en Paraguay y a la vez una pieza clave en el tráfico de drogas para Brasil, se encontraba en el interior de su blindada camioneta Hummer. Entonces, como surgidas de las mismas entrañas de la noche, aparecieron 3 camionetas. De estos caballos descendió una horda de más de 12 individuos, sicarios de distintas organizaciones criminales que, en una alianza siniestra, se habían unido para un solo y brutal propósito. Traían consigo una ametralladora antiaérea de calibre 50, empotrada en una base de metal dentro de una de las camionetas, especialmente adaptada para que un hombre pudiera maniobrar aquella arma sin mayores contratiempos. La emboscada se desató con furia infernal. La camioneta de Rafaat, custodiada por 2 vehículos de su seguridad personal, fue acribillada.
Más de 200 disparos de la ametralladora de guerra perforaron su doble blindaje como si fuera papel, y 16 de esos proyectiles encontraron su blanco final en su propia carne. Sus custodios, aterrados, respondieron al fuego brevemente, pero pronto tuvieron que huir. O hacían eso o sucumbían con múltiples disparos en sus cuerpos. Fueron minutos de terror y pánico. Los vecinos, presas del horror, se resguardaron como pudieron en sus casas, mientras los transeúntes, desorientados por la súbita carnicería, se arrojaban al suelo en un intento desesperado por escapar de la lluvia de plomo. Los asesinos, habiendo consumado su obra, huyeron y en el proceso abandonaron el arma homicida, la ametralladora de guerra, junto a cientos de municiones y chalecos antibalas, como una dedicatoria a la impunidad. Rafat tenía proceso abierto en el Brasil por narcotráfico. Unos días atrás fue atacado por sicarios, pero no lograron su objetivo, y hoy fue asesinado. Hay 7 personas detenidas por eso, anunciaba el ministro del Interior de Paraguay de aquel entonces, Francisco de Vargas Benítez. Para las autoridades del otro lado de la frontera, en Brasil, la muerte de Saddam no era un hecho aislado. Él había disputado la herencia dejada por Fernandinho Beiramar del Comando Vermelho. En este sentido, un ex militar vinculado a ellos fue señalado como el operador de la letal ametralladora, mientras que miembros del Primeiro Comando da Capital estaban igualmente implicados en la acción. Esta colaboración inusual mostró un momento de convergencia táctica entre las dos facciones más poderosas de la delincuencia organizada brasileña. Sin embargo, lejos de consolidar una alianza duradera, la muerte de Rafat se convirtió en la chispa que incendió toda una pradera. Resulta que el difunto controlaba la lucrativa ruta del narcotráfico desde Paraguay y se había posicionado firmemente contra los intentos de ambas facciones por dominar ese territorio estratégico. Con su eliminación, no surgió un vacío de poder, sino una licitación abierta y violenta por su herencia amponil. La alianza entre ambos, siempre frágil y basada en objetivos puntuales, se quebró de manera definitiva. Lo que siguió fue una intensificación dramática de la disputa por esos territorios y rutas de tráfico. El conflicto se trasladó a 2 frentes principales: las calles de la región fronteriza y el interior del sistema penitenciario. Ellos, junto a su brazo derecho en la zona, conocido como la Familia do Norte, por una parte, y el grupo surgido en los 90, por el otro, comenzaron una disputa feroz. No fue la única enemistad, como se demostraría un 29 de julio de 2019, con el pesado manto de la 7ª hora del día, un gemido surgió de las entrañas de piedra y hierro de la prisión de Altamira, al norte de Brasil. Un enfrentamiento entre bandas rivales, aquellas que se disputan con saña las rutas de la cocaína en esa región, había comenzado. Concretamente, se trataba del Comando Vermelho y del Comando Clase. Antes de que el sol alcanzara su cenit, al menos 57 almas, la mayoría pertenecientes al primero de ambos bandos, habrían de ser arrancadas de este mundo de la manera más letal. Eso sí, el horror no se contentó con la mera carne sin signos vitales. Las autoridades del estado amazónico de Pará precisaron que 16 de los caídos habían sido decapitados. Y lo peor es que sus cabezas fueron amontonadas como fardos junto a un muro. Un grotesco vídeo que pronto circularía por las redes sociales daba testimonio de esta abominación. Un prisionero, quizás en un arrebato de insania o de triunfo sádico, se aproximaba a una de las cabezas cercenadas y con un gesto de inconcebible desdén la hacía rodar con el pie, como si se tratase de un balón de fútbol. El origen de la carnicería fue un acto de invasión y fuego. 2 personas detenidas en un ala reservada a los miembros de una de las facciones irrumpieron en la zona del grupo rival y desencadenaron un incendio. Las llamas, ávidas y destructoras, se elevaron rápidamente. Otra filmación mostraba la consecuencia. Cuerpos calcinados yacían sobre un techo del que emanaba una espesa y oscura humareda. Un paisaje dantesco donde reclusos armados con machetes recorrían el lugar. Es probable que muchos detenidos hayan muerto asfixiados, agregó un portavoz oficial con una parquedad aterradora. 2 guardiacárceles, tomados como rehenes en medio del caos, fueron luego liberados, sortarios sin margen de duda, porque el gobernador de Pará, Helder Barbalho, lamentó ese episodio y como medida determinó la transferencia de 46 presos involucrados, incluyendo el envío de 10 líderes hacia prisiones federales de máxima seguridad.
Y como evidencia de sus vínculos políticos, en las elecciones municipales de 2024 en Santa Quitéria, el Comando Vermelho demostró que su influencia no se limita a las favelas de Río de Janeiro, sino que puede extenderse hasta los más recónditos rincones del mapa brasileño. Y todo para conseguir un objetivo muy claro: la reelección del entonces alcalde José Braga Barroso, cariñosamente conocido como Braguinha. La metodología empleada no fue la del debate de ideas o la persuasión programática, sino algo mucho más directo. La campaña se desarrolló en un ambiente de intimidación pura, donde los partidarios del candidato opositor, Tomás Figueiredo, recibieron mensajes de texto por redes sociales y encontraron pintadas sus casas con amenazas muy poco sutiles, en lugar de consignas o eslóganes. Para que el mensaje calara más hondo, se incluyeron disparos de armas de fuego contra viviendas de opositores y amenazas anónimas, creando un clima de terror que poco tenía que ver con la libre decisión del votante. Su interés en Santa Quitéria radicaba en que el pueblo representaba un enclave crucial para sus negocios ilícitos, especialmente el tráfico de drogas en la región. Tener al alcalde de su parte significaba dominar la estructura política local, facilitando operaciones y blindando sus intereses bajo un manto de aparente legalidad. Las investigaciones de la Policía Civil y las denuncias del Ministerio Público de Ceará no dejaron lugar a dudas, documentando minuciosamente esta injerencia criminal en el proceso electoral y culminando en la anulación de los resultados y la consiguiente destitución del edil por abuso de poder político y económico en connivencia con la facción. Su caída fue tan dramática como su ascenso. El primer día de 2025, apenas horas antes de tomar posesión para lo que sería su segundo mandato, la policía lo arrestó. La justicia electoral no solo le impidió asumir el cargo, sino que anuló su mandato. Se convocaron elecciones complementarias en octubre y en un giro pintoresco, el hijo del depuesto alcalde, Joel Barroso, quien se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal y alcalde interino, se alzó con la victoria. Su toma de posesión no fue una fiesta cívica cualquiera. Se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, un reconocimiento tácito de que el Comando Vermelho seguía proyectándose sobre la política local. Pocos días después vino la redada en Río de Janeiro, siendo gobernador Cláudio de Castro e Silva, explicada al principio. Y así ha sido su evolución. Hoy se extienden por 24 estados y el Distrito Federal, en Brasil. Su modelo de negocio principal sigue siendo el tráfico de drogas, pero con una sofisticación operativa que rivaliza con cualquier multinacional. En su feudo tradicional, el área metropolitana de Río de Janeiro controlan más de la mitad de las áreas dominadas por la delincuencia organizada, superando incluso a las temibles milicias locales en esta particular lucha por la cuota de mercado ilegal. La capacidad de movilización del grupo es formidable. Con alrededor de 50.000 combatientes activos, puede reunir hasta 1.000 hombres armados en enfrentamientos, como quedó demostrado en la reciente Operación Contención, donde fue necesaria una fuerza de 2.500 agentes para detener a solo 117 sospechosos y decomisar más de 100 fusiles. En distintos extremos del continente, pero bajo una misma lógica de encierro y resistencia, nacieron organizaciones que redefinieron el crimen desde las prisiones. En Brasil, el Comando Vermelho surgió en celdas donde presos políticos y delincuentes comunes aprendieron a sobrevivir juntos bajo el autoritarismo militar. En California, nuestra familia emergía en los pabellones del sistema penitenciario como respuesta a la marginación y la violencia entre pandillas rivales. Separadas por miles de kilómetros, ambas compartieron una misma raíz: el código de la cárcel convertido en ideología, la hermandad como escudo y el poder como destino. De esa semilla carcelaria brotaron imperios capaces de desafiar a los propios estados. Lo que comenzó tras los muros de una prisión, terminó extendiéndose por barrios enteros, consolidando estructuras de poder paralelas. La capacidad de movilización del grupo es formidable. Si te impactó la historia del Comando Vermelho, no puedes perderte la de nuestra familia, la pandilla carcelaria que cambió para siempre el crimen en las prisiones de Estados Unidos. Esto es Historia sin Tiempo.